nosotros ahora nos encontramos hacia la parte trasera de la delegación Coyoacán. De hecho, justo es la parte de acceso a algunas de las oficinas de este espacio. Acá lo más importante que nosotros encontramos, además del acceso a la casa delegacional, es el Centro Cultural Hugo Argüelles, uno de los recintos culturales, uno de los teatros más importantes que podemos encontrar nosotros en Coyoacán. Pero además, entrar a este pequeño patio es perdernos del bullicio que existe dentro de Coyoacán. ¿Por qué? Porque durante algún tiempo también aquí existió música pregrabada, de modo que se lograba tener cierta armonización dentro de este espacio. Además también hay una imponente fuente que en otros tiempos estuviera colocada por allá en la plaza principal, en la ahora llamada Plaza Hidalgo, donde estaba la terminal de los tranvías de Coyoacán. Aquí en la calle Allende nosotros nos empezamos a dirigir hacia el mercado de Coyoacán. Esta calle Ignacio Allende nos va a desembocar quizá en una de las cafeterías más tradicionales de Coyoacán, más importantes, más conocidas. El café pues ya dependerá del gusto particular de cada uno de ustedes. Habrá quien prefiera el de algún otro lugar, pero hay que decir que es el más famoso de Coyoacán. El café del Jarocho. Originalmente nació como una tortería. Originalmente lo que se vendían eran tortas, pero después la gente empezó a pedir café. Y entonces vamos a tratar de no morir en el intento. Chuy, pásale, no le tengas miedo al carro. Al momento de que la gente pedía el café para acompañar las tortas, bueno, pues se tuvo la necesidad de empezar a preparar algún café americano, algún café capuchino, algún chocolate, y de modo que con el paso del tiempo se fue haciendo mucho más famosa la presencia del café que la presencia de las tortas. Y hoy en día nosotros podemos encontrar el café del Jarocho. Vamos a movernos hacia acá para que lo puedan apreciar. Digo, obviamente me queda claro que la mayoría de ustedes lo pueden conocer. Es un espacio inaugurado en 1953, es uno de los negocios tradicionales que tenemos de Coyoacán, quizá junto con la paletería La Gloria, quizá junto con la nevería de la Siberia, son los espacios más tradicionales en cuanto a negocios hablamos dentro de Coyoacán. Obviamente una reestructuración completa hay que llevar a cabo para brindar los servicios a partir de la pandemia de COVID-19. Pero ahora, algo que tenemos también muy importante en esta esquina de Coyoacán es este inmueble, el Centro Presbiteriano Getsemaní de México. Una estructura de principios del siglo XX, pueden ustedes apreciar de inmediato una arquitectura netamente religiosa que tiene que ver con lo anglicano, que tiene que ver con lo inglés, que tiene que ver con el protestantismo. Este es uno de los espacios religiosos más importantes que tenemos en Coyoacán y que no está cercano con la Iglesia Católica. Volvemos a lo mismo, una arquitectura de principios del siglo XX. Vamos a caminar, vamos hacia el mercado de Coyoacán. El mercado de Coyoacán originalmente no se encontraba donde ahora lo vemos, entre las calles Xicoténcatl y la calle de Malinzi. Originalmente el mercado de Coyoacán se encontraba en el ahora gimnasio de Coyoacán. ¿Qué es el gimnasio de Coyoacán? Bueno, pues ese espacio donde tradicionalmente se jugaba en tiempos normales, se jugaba voleibol, se jugaba básquetbol, se preparaban torneos de taekwondo, por ejemplo. El gimnasio de Coyoacán en la época porfiriana funcionó propiamente como el mercado. Era un mercado donde uno podía ir a comprar borregos vivos, gallinas vivas, patos, reses, donde se podían consumir verduras, sobre todo verduras que eran traídas directamente desde Xochimilco, frutas que se traían de San Ángel. Era un mercado muy importante el que teníamos acá en Coyoacán. Pero hacia los mediados del siglo XX es que se tuvo la necesidad de crear un nuevo mercado, un mercado moderno. Y en el caso de la arquitectura del mercado de Coyoacán, recayó directamente en manos del señor Pedro Ramírez Vázquez. Ustedes deben de ubicar a Pedro Ramírez Vázquez como el creador de lugares como el Estadio Azteca o el Palacio Legislativo de San Lázaro. Pedro Ramírez Vázquez, podemos decir sin temor a equivocarnos que es uno de los arquitectos más importantes en la historia de México y es el creador técnicamente de la Ciudad de México como la conocemos nosotros actualmente. El modelo del mercado de Coyoacán creado
en 1956, marca la serie de modelos de los mercados de la Ciudad de México para el devenir del tiempo. No solamente Pedro Ramírez Vázquez, también el arquitecto Mijares es muy importante dentro de esta arquitectura porque él se encarga de la techumbre que tenemos en el mercado. Ahorita que nosotros ingresemos, ustedes le van a poder observar y van a apreciar un gran parecido en la techumbre del mercado de Coyoacán con algunos elementos arquitectónicos que podemos encontrar en lugares como el Museo Nacional de Antropología e Historia, porque sería el arquitecto Mijares quien crea esta forma de crear techos sin necesidad de tantas columnas, sin necesidad de tantos soportes. Y bueno, uno de los locales más famosos dentro del mercado de Coyoacán es, sin lugar a dudas, el Jardín del Pulpo, que es la marisquería que tenemos acá en la esquina. Algunas personas que nos vean probablemente conozcan la preparatoria número 6 que se encuentra aquí en Coyoacán. Se encuentra sobre Avenida Hidalgo, en la calle San Pedro. Algunos de los estudiantes de allá solían hablar que en la zona de los laboratorios de química que están hacia la parte trasera de la prepa 6 se le conocía como el Jardín del Pulpo, porque allá, sobre todo a partir de las 7, 8 de la noche, cuando ya las clases se suspendían, todas las parejas se iban hacia allá y pues aquello parecía el jardín literalmente de un pulpo. Quién sabe de dónde se sacaban tantas manos para abrazar a las muchachas y a los muchachos. Pero bueno, ahorita vamos a entrar al mercado, pero lo que me interesa también que ustedes miren es el Jardín Allende, que en este momento se encuentra a mis espaldas. Ahí en el Jardín Allende también alcanzamos a mirar una escultura de El Flaco de Oro de Don Agustín Lara. Ya prácticamente nos encontramos en medio de la calle Malintzin y la calle Xicoténcatl. La calle Xicoténcatl es una de las calles más anchas que tenemos dentro del centro de Coyoacán. La historiografía nos refiere que a principios del siglo XX fue exactamente en la calle Xicoténcatl donde se realizaban algunas carreras de caballos para celebrar la fiesta patronal de San Juan el Bautista cada 24 de junio. En un principio se realizaban a los costados, a las laderas, mejor dicho, del río Churubusco. Posteriormente sería en la calle Xicoténcatl donde se realizarían aquellas carreras de caballos. Prácticamente estamos a 2 cuadras de la famosa Casa Azul, de la casa de Frida Kahlo. Estamos muy cerquita de la calle de Londres, donde naciera Frida Kahlo, donde muriera Frida Kahlo, y vamos nosotros a visitar este mercado que seguramente también muchas veces fue delicia de Frida Kahlo. Claro, no esa estructura, pero sí el mercado, los colores, los sabores, los olores que tenemos en Coyoacán. Vamos al mercado, vénganse. Hola, ¿qué tal? Pues seguimos dentro del mercado de Coyoacán. Ya nosotros acabamos de comer unas tostadas y justo estamos con la autora intelectual y material, porque ella hizo las tostadas, con Marcela Gutiérrez. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás, Marcela? Bien, bien, gracias. Qué bueno, pues ella fue la que nos atendió en Tostadas La Chaparrita. La Chaparrita. Pues, para mi gusto, las más ricas del mercado. Gracias, muchas Las gracias. más sabrosas, y a las que los invitamos a ustedes que vengan. Pero primero, Marcela, desde 1956. Sí, de hecho, mi suegra fue la que inició el negocio de las tostadas, y eso eran puras tostadas de pata, que es la tradicional. Ajá. Con ensaladas de nopales, de habas, manitas de puerco, chiles curados, y ya después empezó a preparar la tinga, lo que son los demás guisados, que ahora son casi 20 guisados. 20 guisados. De los 20 guisados, bueno, de los casi 20 guisados, ¿cuáles son los más exóticos? Pues lo que más piden es la pata, la La tradicional. pata es lo que más piden. La tradicional. Pero también hay de ceviche. Hay de camarón, hay de pulpo, hay de ceviche, hay de jaiba, hay de surimi.
ensalada de atún. Y me platicabas que actualmente ya vamos por la tercera generación. Sí, de hecho mi suegra se podría decir que fue la primera. Después mi esposo y ahora nuestras hijas. Allá están las hijas Sí, ahora ya trabajando. ahora nuestras hijas son las que empiezan con el negocio también. Ok, muy bien. ¿De a qué horas a qué horas? ¿Cuándo? Pues ahorita como estamos en contingencia estamos de 11 a 5, pero un horario normal sería de 11 a 6 de la tarde. Ok. Y todos los días. Todos los días, De lunes a domingo. Sí. Y días festivos. Todos los días. Todos sin los días. excepción. Día primero de enero, 25 de 24, diciembre, todo. sí, O sea, todos aunque los estén días. crudos, pueden venir por sus tostadas. En el local 183. Eso sí, eso es muy importante. Local 183 del mercado de Coyoacán, tostadas La Chaparrita. Que no se confundan, no acepten imitaciones, no se vayan al local de al lado. Estas son las buenas. Cuando gusten estamos para Y servirles. aparte también está el agua de... Tenemos aguas de alfalfa, de jamaica, de tamarindo, de maracuyá, de alfalfa. Entonces ahí está el paquete completo con las tostadas, con el agua, y también hay algún tipo de servicio como para llevar a granel a casa quizá. Claro que sí, igual les podemos vender por kilo o por tostada y les ponemos ya hechas sus tostadas o todo separado. Ok, pues ahí está, una opción más. Además, en esta época, si no quieren salir de casa, pues también está la opción. Si no quieren preparar tanto, pues aquí estamos. Aquí ahorita vamos a tomar directamente los teléfonos y todo para que aparezcan en sus pantallas. Y pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Te agarro Hasta aunque no luego. debamos. Cuídate mucho. Muchas Hasta luego. gracias. Gracias. Vamos a seguir. Dejamos ya el mercado de Coyoacán y sus tostadas y ahora nos hemos venido exactamente a la esquina que forman la calle Allende con la calle de Londres. La Casa Azul, la casa de Frida Kahlo, la casa en la que nació la señora Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón. En 1907 nació Frida en esta casa, exactamente detrás de esta esquina, detrás de estas ventanas, está la habitación en la que por primera vez vio la luz Frida Kahlo. En 1907, ella decía que había nacido en 1910, no porque le gustara quitarse los años. Frida se asumía como hija de la Revolución Mexicana y decía que había nacido junto a la revolución de nuestro país. Frida Kahlo es en esta casa donde vive una infancia complicada, una infancia en la que es presa de una enfermedad conocida como el tumor blanco, una enfermedad que afectaba directamente las extremidades inferiores, pero además también Frida, una niña intrépida, latosa, que no se quedaba quieta. En una ocasión, corriendo por el patio de la Casa Azul, se tropieza con un tronco, el pie derecho queda sensiblemente lesionado, volteado hacia afuera, hacia la derecha. Eso sumado al tumor blanco, la delgadez de la pierna, Frida Kahlo tenía que colocarse hasta 5 o 6 pares de calcetas en la pierna para disimular el grosor de la pierna derecha con la pierna izquierda. En la escuela, Frida Kahlo padecía lo que ahora llamaríamos bullying. A ella le decían Frida Kahlo pata de palo. Frida se enfrentó a una infancia muy complicada, pero acompañada de un padre que la amaba de sobremanera. El señor Guillermo Kahlo era fotógrafo, no un fotógrafo cualquiera, era fotógrafo oficial del Porfiriato. Guillermo Kahlo había sido contratado para fotografiar los avances en la construcción del Palacio de Correos. Además, también grandes fotografías tenemos de él en lo que sería la idea del Palacio Legislativo, el espacio que ahora ubicamos como el Monumento a la Revolución.
Cuando Guillermo Kahlo se queda sin trabajo por el estallido de la Revolución Mexicana, empieza a tomar fotografías en algunas plazas, en algunos parques, en algunas alamedas, y ahí iba Frida Kahlo para ayudarle. El primer acercamiento que tuvo Frida con la pintura fue gracias a las fotografías en blanco y negro que tomaba su padre, porque Frida se hacía acompañar por unas acuarelas y con estas le daba color a aquellas fotografías de Guillermo Kahlo. Vamos a recorrer un poquito la casa. Acá les platicaba yo, está detrás de esta ventana, estaría el cuarto donde nació Frida. Pero además también, hoy en día, la museografía del lugar, atrás de esta ventana, nos muestra la pintura de las sandías famosas, la última pintura que realizó Frida en 1954, la pintura conocida como Viva la Vida, aquella pintura que es muy famosa quizá porque ustedes la pueden identificar como portada de un famoso grupo musical. Bueno, pues ahí está, Viva la Vida, lo último que pintó en 1954. También hay otra pintura que son una serie de hornos. Frida Kahlo la titula algo así como los hornos de ladrillo, pero realmente Frida lo que representa son hornos crematorios. Frida Kahlo, ya estando prácticamente a punto de morir, decía a Diego Rivera que ella, cuando muriera, pedía ser incinerada, porque ya mucho tiempo de su vida había permanecido acostada, como para después de muerta todavía seguir acostada. Bueno, la puerta de acceso obviamente cerrada porque hashtag pandemia, pero está el letrero ya. A partir del 1 de septiembre las puertas del Museo Frida Kahlo serán abiertas con las medidas necesarias para que visiten ustedes la casa de la gran pintora coyoacanense. Entonces vamos a seguir hablando de ella, pero de este lado vamos a brincarnos el árbol, porque la casa azul originalmente era mucho más pequeña. De la esquina donde empezamos a hablar a la puerta, esa es la casa, el tamaño de la casa en la cual nació Frida Kahlo, la casa que le perteneció a su padre, a Guillermo. Esta parte de la construcción que nosotros tenemos y que ahora recorremos fue parte de la construcción que compró el maestro Diego Rivera. Cuando los padres de Frida mueren, técnicamente ya la casa era de Diego Rivera, porque él había pagado las hipotecas, él era el dueño en la parte técnica, pero le había dicho a Frida que nunca iba a venir a vivir a esta casa sino hasta que murieran sus padres. Así que una vez que ellos fallecen, Diego viene para acá, Diego compra la casa vecina que tenía la casa azul y Diego también compra la casa de atrás. De esta manera se ensancha la construcción y Diego Rivera realiza lo que actualmente ubicamos como los jardines de la casa y, muy importante, el estudio de Frida Kahlo. Para la realización del estudio de Frida fue muy importante la obra arquitectónica de el maestro que realiza junto con Diego Rivera el Museo Anahuacalli, junto con Juan O'Gorman. Es trascendente esta construcción porque hablamos también de la presencia de una arquitectura totalmente funcionalista dentro del estudio de Frida Kahlo. Ahora, quizá no lo apreciamos del todo en esta perspectiva, pero realmente las bardas no eran tan altas originalmente. La barda era mucho más pequeña, podríamos decir que era más baja, hasta inclusive quizá 1 metro o un poco más. ¿En qué momento se acrecientan las bardas de esta casa? Cuando llega a vivir a Coyoacán el famoso soviético León Trotsky. Y de León Trotsky vamos a hablar ahorita en la siguiente parada. Vénganse. Amantes de México, recuerden darle like, seguir las páginas de Plumbago Estudio Floral y de Yaxan Querétaro. Ellos son nuestros patrocinadores oficiales, particularmente Erika y Silvia de Plumbago son quienes nos regalan los botoniers que lucimos en las solapas cuando hay solapas y si no, en el chaleco cuando hay chaleco. Además también métanse a la página de Yaxan para que puedan apreciar rebozos, guayaberas, vestidos para ustedes mismas o para regalar algunas guayaberas al papá, al novio, al hermano, al hijo, a quien ustedes quieran. Métanse a las páginas, regálenles un like, síganlas y sobre todo, compren. Muchas gracias. 1,
Ahora ya nos encontramos hacia la parte trasera del Museo Casa de León Trotsky. Hacia la parte trasera del museo, pero estamos realmente en el acceso principal que tenía la casa cuando aquí vivió el soviético León Trotsky. Su nombre real, su nombre original, Lev Davidovich Bronstein. Lev Davidovich era un crítico del sistema de gobierno que existía en la entonces Rusia. Este hombre fue encarcelado en Siberia. Por allá, en esta especie de elocuencia verbal, política, social, Lev Davidovich logra convencer a su custodio de que le ayude a escapar de la cárcel. Le dejan escapar y Lev Davidovich, sabiendo que ese acto le iba a costar la vida a su carcelero, decide a partir de entonces adoptar el nombre que tenía aquel que le había ayudado a salir. Y aquel hombre se llamaba León Trotsky. Desde aquel entonces, Lev Davidovich empezaría a afirmar así: León Trotsky, así lo conocimos, así llegó a México. Primero a la Casa Azul de Frida Kahlo. Diego Rivera supo la situación política tan complicada que vivía León Trotsky después de haber sido mandado al exilio de la Unión Soviética por parte de Joseph Stalin. Estando Diego Rivera en Nueva York, se entera de la situación, le telefonea a Frida Kahlo y le pide de favor que hable con Lázaro Cárdenas para que le conceda el asilo político a León Trotsky. En aquel entonces el presidente Cárdenas se encontraba haciendo reparto agrario en Zacatecas. Frida Kahlo va a buscarlo hasta allá, le pide al presidente el asilo político para Trotsky y Lázaro Cárdenas se lo concede, con dos peticiones. La primera, que Trotsky no escribiera de política más en nuestro país y sobre todo que no se metiera en la vida política de México. Se aceptan las condiciones y León Trotsky es recibido en México, particularmente en el puerto de Tampico, donde fue recibido por Frida Kahlo y donde no llegó solo, llegó también con su esposa, Natalia Sedova. Trotsky y Natalia fueron albergados en la Casa Azul hasta que Natalia descubrió una infidelidad de León con Frida Kahlo. Frida y León se escribían algunos papelitos y los dejaban escondidos en los libros de la biblioteca de la Casa Azul. Natalia, haciendo una pequeña limpieza en la casa, encontró estas notas, encaró a León Trotsky y le pidió que se fueran de la Casa Azul. Trotsky hace lo propio junto con su nieto Seba. Natalia llegan a vivir a esta casa en la calle de Viena, apenas a 2 cuadras de la Casa Azul. Lo cierto es que nunca más se volverían a ver Frida Kahlo ni León Trotsky. Aquí llegaron. Esta es la segunda puerta que tuvo la casa. Esta puerta fue abierta después de un primer atentado que se perpetró en contra de León Trotsky. Un primer atentado que fue importante y fue muy famoso porque fue dirigido por el gran muralista David Alfaro Siqueiros. ¿Qué dijeron? Ya se le olvidó el nombre, pues casi. La puerta principal de la casa era esta. Aquí llega una madrugada el muralista David Alfaro Siqueiros junto con 20 hombres que no eran gatilleros preparados, 20 hombres que no estaban acostumbrados a matar gente, que no eran sicarios, eran 20 obreros cualquiera que antes de traerlos para acá los había llevado a una cantina para que agarraran valor. Llegó con una camioneta hasta este punto, descendieron todos, se abrió la puerta y empezaron a rafaguear la habitación de León Trotsky. Aproximadamente 200 disparos fueron percutidos en contra de la habitación de León Trotsky. Natalia, al escuchar los ruidos, al escuchar los disparos, empujó a León Trotsky de la cama, lo tiró y todavía ella se puso encima de León Trotsky para cuidarlo. El único herido en aquel atentado fue el nieto de León Trotsky. Un rozón de una bala le hirió un talón, pero nada más. A partir de entonces, León Trotsky manda a cerrar esta puerta, como lo vemos hasta el momento, y abre en la que empezamos nosotros a hablar. Ese fue el primer atentado de Trotsky, pero la seguridad de la casa tuvo que ser reforzada. Pueden ustedes apreciar cómo las bardas fueron elevadas más del tamaño original y además en la esquina apreciamos una torre de vigilancia que servía propiamente para custodiar a León Trotsky. En esta esquina, en este balcón, originalmente la casa que perteneció a la familia Turati, aquí existía una gran jaula de canarios, una gran jaula de pájaros. Obviamente cuando llega León Trotsky los pájaros se acaban, el balcón tuvo que ser tapiado por completo como lo vimos y lo mismo pasa con esta serie de ventanas que tenemos a lo largo de esta calle conocida con el nombre de Morelos.
podemos nosotros decir que detrás de estas primeras dos ventanas se encuentra el estudio, particularmente donde estaban las secretarias de León Trotsky. Esta parte corresponde al comedor y más adelante tenemos la parte de la cocina. El reestudio de León Trotsky estaba básicamente en la parte central de la casa, diríamos nosotros en el corazón de la casa, ese lugar al que llega a agredirlo aquel personaje conocido como Ramón Mercader del Río. Ramón Mercader había sido, pues no podemos decir contratado, había sido mandado para asesinar a Trotsky. Él tenía que llevar a cabo ese asesinato. Lo estaba planeando hasta que en Francia conoció a una mujer, la cual le dijo que tenía una hermana que en México trabajaba como secretaria de un refugiado político. Aquel Ramón Mercader del Río vio muy bendecidas sus necesidades. Llegaron a México. Ramón Mercader empezó a tratar con la familia de Trotsky, con el propio Trotsky, con el nieto, con Seba, con los guardias de seguridad. Era una persona de la total confianza de León Trotsky. Ramón Mercader una tarde entra a la casa, traía una gabardina en la mano. Dentro de esa gabardina traía escondido un piolet y cosida a la manga de la camisa venía una daga. Ramón Mercader quiso ver a León Trotsky con una petición, que Trotsky leyera un artículo político que él acababa de escribir. Mientras León Trotsky leía el artículo, Ramón Mercader se colocó detrás de él y le dio un golpe en la cabeza con aquel piolet. La herida, de aproximadamente 10 centímetros de profundidad, no ocasionó la muerte instantánea de Trotsky. Él vivió casi 24 horas más. Murió en un hospital de la Cruz Verde de nuestro país. Hoy en día, este es el acceso principal al Museo León Trotsky. Uno de los museos más importantes que tenemos, no solamente en Coyoacán, sino en la Ciudad de México. Un museo que les invitamos a que vengan a visitarlo. Un museo cargado de historia, no solamente socialista, no solamente política, también cargado de ciertas relaciones humanas que imprimió León Trotsky en nuestro país. México en el Corazón ya ha hecho visitas a este museo. Los invitamos a que nos acompañen en un futuro para conocer las conejeras, para conocer las gallinas, para conocer cómo vivía y, mejor dicho, cómo terminó muriendo León Trotsky, el creador del Ejército Rojo, la gran mente, junto con Lenin, de la Revolución Rusa, la Revolución de Octubre. Yo les doy las gracias. Soy Abraham Villedas. Espero que nos veamos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Les invito a que le den like al canal de YouTube, a que le den suscribirse, a que activen la campana de notificaciones. Agradezco mucho a la producción de Hola TV, a Oralia, a Lore, a Chuy, a Pulque, que está presente con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Bonita noche.